El día de hoy, como saben, analizamos Bitcoin. Vamos a ver cómo está el panorama, si es que se ha dado incluso pues el análisis de la semana anterior. También veremos, digamos, complementado con los demás indicadores, también para que vean cómo es que yo voy usando todos los indicadores. Claro, esto no se los había mostrado antes, pero no quiere decir que no lo haya usado o que no lo esté usando. Solo que pues bueno, ahorita les estoy mostrando un poco más de cómo podrían usar incluso también los otros indicadores que no les he mostrado, como Price o incluso de alguna forma Kaizen. Sin más, pues bueno, vamos al análisis de hoy. Recordemos que la semana pasada estábamos en este punto, ¿no? Y que incluso les comenté que llegar a los 64 podría ser viable, incluso tocar esta zona. Eso lo recordarán, lo comentamos la semana pasada. Y que claro, tenía que mantener los 62 al menos con un cierre semanal. Lo hizo y claro, hizo un movimiento de ruptura al alza. Ahora, este movimiento, claro, rompió estructura. Este fue una ruptura, al menos para mí, todavía válida, pero cabe recordar que esto apenas está iniciando, es decir, está iniciando todavía la semana. Ahora también vienen movimientos importantes, volatilidad importante durante esta semana, que claro, tenemos que tener en cuenta. Ahora voy a limpiar un poquito el gráfico, digamos, con las líneas que teníamos dibujadas. Y claro, pues bueno, aquí tenemos salida institucional de este punto. También tenemos incluso, recuerden que este indicador es giro, nos muestra una luna también, inclusive combinación con esta, pues bueno, pudo haber sido un movimiento, claro, a la baja, aunque no tuvimos una entrada como tal. Incluso, pues bueno, más bien la entrada para el long hubiera sido aquí. Pero recordemos también que les comenté que de llegar al caso aquí podría haber un rechazo y venir por esta liquidez. Ahora también, o que viniera desde este punto y que tomara liquidez para seguir subiendo, o incluso que viniera a tomar esta parte y después, claro, tener un retroceso. Ahora, este retroceso o este movimiento, tal cual vean el movimiento de la semana anterior, no se ha invalidado del todo. Claro, se invalidó en mayor parte, sí, pero hay que tener en cuenta que todavía no se ha invalidado totalmente. Ahora, tiene que volver a cerrar o al menos recuperar los 62. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dará un poco de validez a que este movimiento simplemente haya sido para tomar liquidez y que claro, vuelva a este punto de aquí, ¿no? Es decir, que vengamos con un movimiento de recuperación leve, igual con los movimientos de volatilidad de esta semana, incluso hasta llegar a este punto nuevamente y devolverse, o a mi consideración, pues bueno, venir incluso a recuperar esta zona, incluso con un cierre pues diario. Me parece un cierre diario le daría todavía más validez, arriba del 62, claro, recuperarlo. ¿Por qué? Porque esto habrá sido precisamente una falsa ruptura, viene la ruptura real y después, claro, la falsa ruptura para romper los stops de estos que entraron acá. Si es que esto se da, comenzará a recuperarse, incluso, como vuelvo a comentar, podría haber una posible falsa ruptura aquí que viniera a tocar esta zona y que después, claro, se recuperara con un movimiento para romper inclusive esta estructura bajista. Todavía vean que el movimiento pues de alguna forma está no está rebotando tal cual, ¿no? Ahora tengamos cuidado, ¿por qué? Porque como comento, todavía puede venir a tomar esta liquidez. Ya como mucho, o sea, ya tiene que soportar este low. O sea, este low no lo tendría que perder ya como mucho, pero es importante que recupere los 62,000, al menos con un cierre ya semanal, obviamente, digo ya más confirmatorio, pero un cierre diario también sería válido siempre y cuando de verdad haga un cierre en esa zona. Ahora vamos a ver un poco de cómo está la estructura. Vean que Kaizen, por ejemplo, digo, aquí no estoy mostrando totalmente la estructura tal cual, pero vean que tenemos aquí también este movimiento, también tenemos un movimiento de ruptura a la baja en este punto de aquí, que nos dibuja incluso Kaizen, y después, claro, toda la estructura interna. Aquí dice también con una ruptura regresándose al rango, y que al menos ahorita su target natural sería en esta zona de acá. Digo, si se van por la teoría de order blocks y todo eso, pues bueno, ahorita estuviera retesteando este order block, que fue la que derivó a este movimiento un poquito de rebote. Pero pues bueno, al final de cuentas, para mí al menos ya no sería válido. Repito, este order block no quiere decir que tenga que ya inclusive subir desde acá. ¿Por qué? Porque ya había sido tocado. O sea, ya, al menos ya no es válido. Tampoco ya no es válido, aunque digo, el indicador, por ejemplo en este caso, no está configurado para que en el toque, pues bueno, se invalide. ¿Por qué? Porque ahorita está configurado para que al cierre debajo del order block es cuando se invalide. Pero al final de cuentas hizo un toque, y ese toque
ya dio pie a este movimiento, e incluso también este toque a order block también dio pie a este movimiento. Ahora, como estoy diciendo, no todos son los order blocks, sinceramente. Entonces, no quiere decir que porque lo toque, ya desde ahí hay que comprar o tal cual. Hay ciertos puntos y otras cosas a considerarse. Por ejemplo, esta fue una entrada totalmente válida, incluso tomándolo por order block, tomándolo por otras cosas, también incluso por retesteo, ya lo habíamos visto, que dio pie a este movimiento de acá. O sea, hubiera sido un long desde los 56.000 aproximadamente hasta los 64.000. Un buen movimiento, sinceramente. Y aquí lo mismo. Aquí podría venir a tocar incluso todavía esta zona de acá. Incluso podría, la más cercana, la liquidez más cercana sería los 61.400. Pero eso no quiere decir incluso que venga a tocar toda esta zona de acá. Ahora, vuelvo a repetir que un cierre arriba de 62, pues incluso invalidaría este movimiento a la baja. Y claro, que esto haya sido un movimiento de ruptura, falsa ruptura a la baja. Incluso por ejemplo con Price vamos a verlo en 4 horas. Vean que 4 horas estamos aquí en un movimiento incluso de una ruptura tal cual. Ahora estamos viendo también que está en una zona de longs. Una zona de longs muy pertinente. Ahora aquí se podría intentar un long. Sí, pero sería de riesgo. A mí me gustaría esperar incluso un movimiento que nos dé una señal de long para tener movimientos incluso más confirmatorios. Entonces, a mi parecer, claro, estamos en zona de longs, pero porque estemos en zona de longs no quiere decir que tengamos que meter longs, sino que hay que esperarnos a una señal confirmatoria como esta. Vean que dio el movimiento, nos dio la entrada y ahora sí a meternos. Esta señal no la tomo válida, ¿por qué? Porque fue después de haber hecho la ruptura. Entonces estos stops es muy válido que los venga a romper. Por eso no lo estoy tomando en consideración. Incluso este stop de acá con time frame de 15 minutos no tenemos incluso todavía algo más claro. ¿Por qué? Porque a mi parecer hay dos opciones, al menos en corto plazo. Primero, que venga a romper estos stops inmediatos que tenemos acá, de los que se metieron en short tarde. Y después incluso podría llegar tanto a esta zona de los 61.400. Claro, lo mejor sería recuperar los 62, como dije. ¿Por qué? Porque los stops después de estos serían estos, los que siguen, digamos, ¿no? Ahora, eso obviamente nos haría entrar en zona de shorts, pero me parece que todavía podría incluso tanto mantenerse lateral en toda esta zona, como romper los stops, incluso rechazar esta zona, que es viable, volver, ya sea si quiere seguir al alza, romper estos stops de acá primarios, y después, claro, tener un movimiento hacia esta zona de acá. Eso sería una opción. Ahora, la otra opción es que incluso vuelva a ser rechazado en este punto de acá, o incluso desde aquí, caiga tomando en válida esta opción de acá, o esta señal que tenemos en giro de acá. Voy a ocultar Price para que la podamos ver. Esta opción de acá, esta señal de acá, y que claro, venga nuevamente a caer, ¿a dónde? Hacia la zona de los 57.400 aproximadamente. O sea, todavía podría caer otro poco más, sí podría caer, incluso aquí ser rechazado, y aquí demostrar tanto una falsa ruptura, nuevamente romper los stops de acá, venir a recuperar o intentar recuperar ahora sí estructura, romper la estructura, y después, claro, venir un movimiento hacia esta zona de los 62. También esto es viable, por eso es que a mi parecer, claro, ahorita, o sea, por esta semana o al menos por estos 2 días, me parece que todavía es viable estar en shorts, aunque claro, la vela semanal se está desarrollando algo neutral, es decir, que no tiene una dirección totalmente, aunque a mí me hubiera gustado que sí resistiera los 62, o sea, incluso para el cierre no los logró sostener, se cayó antes y cerró debajo. Entonces esta es una señal, la verdad es una señal mala para Bitcoin. ¿Por qué? Porque está demostrando debilidad, y a mí me hubiera gustado que hubiera al menos mantenido los 62 y después, hasta después del cierre, caerse. Entonces lo que pasó aquí es que se cayó antes del cierre, y el cierre lo hizo en esta zona de acá. Entonces pone la verdad un poco en peligro a Bitcoin. Sí, demuestra debilidad, sí, también. Así que pues hay que tener en cuenta eso para poder, digamos, seguir teniendo movimientos al alza. Pero por ahora un poquito me voy más a la baja, al menos en estos 2 días que pasen, dependiendo si es que en algún momento se llega a ver digamos otra estructura internas aquí, tal. Por ahora también incluso en la dominancia, pues bueno, no hay tantos cambios, incluso la dominancia sigue subiendo, y la capitalización de mercado, pues bueno, se dio la vuelta casi totalmente. Es decir, que incluso solamente recordarán que en la anterior, digamos en la anterior idea era tocar esta zona. Vean donde rechazó también, incluso tomó
la liquidez de 4 horas y después pues bueno, vino a caerse totalmente hasta esta zona. Esto podría indicarnos también debilidad, aunque no ha habido un cierre totalmente. Si se da un cierre, digamos un cierre ahorita también diario, fue malo, sí, pero todavía no ha cerrado la semana. O sea, entonces todavía apenas estamos en martes, así que todavía no hay totalmente algo confirmatorio porque va abriendo la semana. Pero esto sí pone un poco en juego, un poquito en juego el movimiento. ¿Por qué? Porque incluso podría venir otra vez por estos stops, que viniera hasta este punto, la capitalización de mercado, rompa estos stops totalmente, pero no haga una ruptura real, sino que de aquí, de esta zona, rebote lo mismo y después recupere el rango para incluso intentar un movimiento más hacia arriba. Eso también podría pasar, o al menos aquí, a la zona de los 939. Eso obviamente daría pie a movimientos en altcoins, pero hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque a mi parecer, les digo, yo voy un poquito más a la baja por esto que pasó, pero me voy con cuidado, porque también si la bolsa en los siguientes meses se llega a recuperar, la bolsa está un poco más alcista que bajista, y obviamente Bitcoin está demostrando debilidad, pero si la bolsa comienza a recuperarse de mejor forma, Bitcoin también lo puede hacer, y que esto, claro, haya sido una falsa ruptura, movimiento inclusive de ruptura al alza, falsa ruptura a la baja, y después un movimiento de recuperación, pues a donde obviamente recuperar el trillón, etcétera. Así que pues bueno, sin más, espero que les haya gustado el video